¿Qué has hecho?, pregunté con la voz quebrada al teléfono, presa del pánico. Mi madre se reía al otro lado de la línea, con esa risita desdeñosa que siempre usaba cuando creía que exageraba. Tranquila, Yasmín. Le dimos a Felicity tu llave de repuesto. Necesitaba un coche fiable, y el tuyo estaba ahí tirado en el aparcamiento. Estaba de pie en el aparcamiento vacío donde había estado mi flamante Honda Accord 12 horas antes. El hormigón aún estaba húmedo por el rocío de la mañana, y podía ver las tenues marcas de los neumáticos donde alguien había intentado dar marcha atrás de forma rápida y descuidada. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta, y me temblaban las manos al sujetar el auricular. Mamá, el coche está a mi nombre. Llevo 3 meses pagándolo. No puedes darle las llaves a nadie sin preguntarme primero. Es tu hermana, dijo mi madre, como si eso lo explicara todo. La familia ayuda a la familia. Sabes, Felicity no lo ha tenido fácil desde su divorcio. Necesitaba un coche para ir a su nuevo trabajo, y justo ahí tenías este precioso coche nuevo. Cerré los ojos e intenté respirar. Felicity. Claro que era Felicity, mi hermana mayor, que había destrozado 4 coches en los últimos 5 años. Mi hermana que destrozó la camioneta de nuestro padre saltándose un semáforo en rojo solo para cambiar de emisora. La que estrelló el coche de su exmarido contra un poste de teléfono después de beber en una fiesta y jurar que aún sabía conducir. La que se metió en una zanja con el coche alquilado porque estaba enviando mensajes y se olvidó del giro. La que chocó contra un autobús escolar, por suerte vacío, porque se estaba tatuando las pestañas en un semáforo. Mamá, Felicity ha destrozado todos los coches que ha tocado. Tiene el peor carnet de conducir que conozco. Eso no es justo, Yasmín. Esos fueron accidentes. Cualquiera puede tener un accidente. 4 accidentes en 5 años no es mala suerte. Es un patrón. Es negligencia. Y ahora le has dado mi coche sin siquiera decírselo. Yo. La voz de mi madre se endureció, con ese tono que conocía tan bien. Siempre has tenido celos de tu hermana. Desde niñas, no soportabas que tuviera nada bueno. Siempre tenías que estar a su altura. Casi me reí de lo absurdo. Yo, celosa de Felicity. Trabajé en 2 empleos mientras estaba en la universidad, mientras ella dejó la universidad después de un semestre para dedicarse a una carrera de modelo que nunca se materializó. Ahorré durante años para dar la entrada de ese coche, mientras ella se casó 3 veces y tuvo el doble de tarjetas de crédito. Construí mi vida con cuidado, ladrillo a ladrillo, mientras ella destruía todo a su paso y esperaba que alguien más arreglara el desastre. Mamá, por favor, escúchame. ¿A dónde se llevó Felicity mi coche? No sé exactamente. Probablemente a trabajar. Dijo algo sobre un nuevo trabajo en una peluquería en Worthington. Deberías alegrarte por ella, Yasmín. Por fin está recomponiendo su vida. ¿Cuándo se la robó? Anoche, sobre las 11 de la noche. Tu papá la encontró en tu apartamento y le dio la llave de repuesto. Pensamos que estarías dormida y no queríamos despertarte. Queríamos ser considerados. Vinieron a mi apartamento en mitad de la noche y me dejaron con mis cosas sin siquiera llamar ni preguntar. La traición me recorrió como agua helada, extendiéndose por todo mi cuerpo hasta que me sentí entumecida. Mamá, te doy un minuto para que te des cuenta de lo que has hecho. Tú y papá vinieron a mi casa, regalaron mi coche sin mi permiso y ni siquiera me lo dijeron hasta que llamé presa del pánico, pensando que me lo habían robado. No es robado, Yasmín. Está con la familia. Eso es completamente diferente. Me lo robaron sin mi permiso. Esa es la definición de robo. Mi madre resopló con desprecio, y pude imaginarla poniendo los ojos en blanco. Está siendo ridícula y exagerando, como siempre. Tu hermana lo traerá de vuelta cuando ya no lo necesite. 1 semana, 2 como máximo. Cuando ya no lo necesite, mamá, no es un libro de la biblioteca. Es un vehículo de 28,000 pesos que sigue siendo mío. Tengo que pagar mis cuotas. Tengo seguro de auto. Necesito el auto para ir a trabajar. Dinero, dinero, dinero. Por eso siempre piensas, Yasmín. La familia antes que el dinero. La familia por encima de todo lo demás. Sentí que algo se movía dentro de mí. Un muro que había construido cuidadosamente, ladrillo a ladrillo, durante 29 años para protegerme de la realidad de mi familia.
Y en ese momento, mientras estaba en un estacionamiento vacío, el tráfico matutino de Columbus pasando zumbando, el aire frío de octubre cortándome las mejillas, sentí la primera grieta en ese muro. Está bien, dije en voz baja. Solo dame un minuto. Colgué antes de que pudiera responder. Me llamo Yasmín y tengo 29 años. Trabajo como gerente de operaciones en Crestwell Electric, una empresa mayorista de electricidad de tamaño mediano en East Columbus, Ohio. He pasado toda mi vida en esta ciudad, viéndola crecer y cambiar, mientras intentaba desesperadamente evolucionar y convertirme en alguien a quien mi familia finalmente respetara. Me quedé un buen rato en el aparcamiento vacío, mirando mi teléfono. Entonces revisé mis contactos, pasé por el nombre de mi madre, pasé por el de mi padre, pasé por el de Felicity, y encontré el número al que nunca pensé que llamaría. Llamé a la policía. La agente que llegó era una mujer de mi edad, de mirada amable y un tono de voz tan natural que me tranquilizó de inmediato. Se llamaba agente Bradley, y escuchó mi historia con la paciencia de quien ha escuchado casos similares cientos de veces, pero prestó toda su atención a cada uno. Bueno, déjame asegurarme de que entiendo bien la situación, dijo, con el bolígrafo sobre su bloc de notas. Tus padres vinieron anoche a tu apartamento, le dieron a tu hermana la llave de repuesto y ella se fue en tu coche sin tu conocimiento ni consentimiento. Correcto. ¿Y eres la única dueña de este vehículo? ¿Tu nombre figura en el título y la matrícula, no en el de otra persona? Sí, lo compré hace 3 meses en un concesionario de Dublín. Todavía conservo todos los papeles en mi apartamento. El agente Bradley asintió y tomó nota. ¿Y no le diste permiso a nadie para que se llevara tu coche? No al tuyo. ¿Mis padres, ni tu hermana, ni nadie? No. Ni siquiera me di cuenta hasta que fui a trabajar esta mañana. Pensé que me lo había robado un desconocido. Nunca pensé que mi propia familia haría algo así. Escribió algo más en su cuaderno y luego me miró con seriedad. Tengo que preguntarte esto directamente, y debes pensarlo bien antes de responder. ¿Estás segura de que quieres presentar una denuncia? Una vez que esté en el sistema, estará en el sistema. Tu hermana quedará registrada por robo de coche, y eso no es algo que se pueda deshacer fácilmente. Oí la voz de mi madre al teléfono. Esa risa condescendiente. Pensé en todas las veces que había encubierto a Felicity, le había puesto excusas y había suavizado sus errores, porque eso es lo que hacen las buenas hermanas. Pensé en las cuotas del préstamo del coche que aún tendría que pagar aunque Felicity lo destrozara como a todos los demás. Pensé en los años en que me habían tratado como segunda opción mientras Felicity era la estrella. Estoy segura. La agente Bradley asintió, con una expresión profesional pero no cruel. Vale, empezaré a rellenar el informe oficial ahora. Tardaré unos minutos. Mientras trabajaba, mi teléfono vibró. Era mi padre llamando. Hice que la llamada pasara al buzón de voz. Luego otra llamada de mi madre. Buzón de voz de nuevo. Luego un mensaje de la propia Felicity. El primer mensaje que recibía de ella en meses. He oído que estás preocupada por el coche. Cálmate. Solo lo pedí prestado por una semana. Lo devuelvo el domingo. No montes tanto jaleo. Le enseñé el mensaje al agente Bradley, quien arqueó una ceja al leerlo. Te confesó por mensaje que tiene el coche. Al parecer, cree que es un malentendido. Cree que exagero. Bueno, eso facilitará las cosas desde el punto de vista probatorio. La agente Bradley tomó una foto de mi pantalla con su teléfono. Voy a introducir esto en el sistema ahora. Tu vehículo será denunciado como robado y cualquier agente que revise la matrícula será notificado. Inmediatamente. Si tu hermana conduce, la detendrán. Una parte de mí esperaba sentirme culpable. Otra parte esperaba la conocida oleada de ansiedad que siempre me invadía cuando hacía algo que pudiera molestar a mi familia. Ese nudo en el estómago que había guiado mis decisiones desde que tengo memoria. Pero en cambio, sentí algo completamente distinto. Algo casi como un alivio, como soltar una maleta pesada que había cargado kilómetros sin darme cuenta de cuánto pesaba. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Felicity llamando directamente. Tras un momento de duda, respondí, Yasmín, ¿qué pasa? La voz de mi hermana sonaba cortante por la ira, el mismo tono que usaba cuando alguien se atrevía a molestarla. Mamá dijo que estás asustada por el coche. Es solo un coche.
Lo necesitaba para el trabajo. Y no lo usaste en mitad de la noche. Te llevaste mi coche sin preguntar, Felicity. No llamaste. No me mandaste un mensaje. Simplemente lo tomaste. Te lo pedí. Pregunté a mamá y papá, y dijeron que estaba bien. Dijeron que lo entenderías porque normalmente eres tan comprensiva. Pero mi coche no es suyo, Felicity. No pueden dar permiso para algo que no es suyo. Uf, qué tensa eres. Precisamente por eso no le caes bien a nadie. Sabes que siempre estás tan obsesionada con las reglas y la justicia, asegurándote de que todo sea perfecto. Mientras tanto, estoy tratando de recomponer mi vida, y ni siquiera puedes prestarme un estúpido auto por una semana. El oficial Bradley me observó con una expresión cuidadosamente neutral. Me di cuenta de que probablemente podía escuchar cada palabra que mi hermana decía por teléfono. Felicity, ¿dónde estás ahora mismo? Eso no es asunto tuyo. Devolveré el auto cuando termine, ni un minuto antes. El auto ha sido reportado como robado a la policía de Columbus. Si lo conduces y te detienen por cualquier motivo, serás arrestada en el acto. Hubo una pausa. Entonces Felicity se rió. La misma risa despectiva que siempre soltaba mi madre. Estás fanfarroneando. Nunca llamarías a la policía solo porque te encontraste con tu propia hermana. No tienes agallas. Yo lo he hecho. El oficial está de pie junto a mí. Silencio en la línea. Casi podía oír las ruedas girando en la cabeza de mi hermana mientras trataba de decidir si estaba diciendo la verdad o fanfarroneando. Estás mintiendo. No lo estoy. Hubo otra pausa entre nosotras, esta vez más larga. Entonces la voz de Felicity cambió, volviéndose más áspera y fea que nunca. Eres tan Yasmín. Sabes perfectamente que siempre has estado celosa de mí, y ahora estás tratando de arruinar mi vida porque finalmente tengo la oportunidad de algo bueno. No puedes soportar que tenga éxito. Solo quiero mi auto de vuelta. Eso es todo lo que quiero. No se trata del auto, lo sabes. Se trata de que quieres controlarlo todo. No puedes soportar que mamá y papá me quieran más que a ti. Siempre te ha molestado eso. Sentí que las palabras me golpeaban, cavando los puntos sensibles donde viejas heridas aún supuraban. Pero esta mañana, algo había cambiado. Algo cambió cuando vi el espacio de estacionamiento vacío y me di cuenta de que mi familia había traicionado mi confianza de manera tan casual y completa, sin un instante de vacilación ni remordimiento. Felicity, no me importa si mamá y papá te quieren más. No me ha importado durante años. Lo que me importa es que me robaste el auto. Yo no lo robé. Me dieron la llave. Eso no es robo. Una llave que no se les permitió darme. Mira, no quiero discutir contigo sobre semántica. Simplemente lleva el auto a mi apartamento y podemos resolver esto sin la policía. No, lo necesito para el trabajo. Puedes tomar el autobús o que alguien te lleve o algo. Piensa en algo. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de mantener la voz tranquila. Bien. Te veré cuando la policía te encuentre. Colgué antes de que pudiera responder. La oficial Bradley seguía mirándome, con su bloc de notas cerrado. No lo va a devolver voluntariamente, ¿verdad? No. Cree que voy de farol. Cree que voy a ceder, como siempre. Emitiremos un cartel de búsqueda con la descripción del vehículo, marca, modelo, color y matrícula. No tardaremos mucho en encontrarla. Columbus es una ciudad grande, pero hay un número limitado de sitios donde esconderse. Asentí, sintiéndome extrañamente tranquilo ahora que la decisión estaba tomada. ¿Qué pasa si la encuentras? Eso depende de las circunstancias. Si conduce, la detendremos y la arrestaremos. Si el vehículo está aparcado en algún sitio, lo incautaremos y te avisaremos. De cualquier manera, será responsable de tomar tus pertenencias sin permiso. 4 horas después, llegó la llamada. Estaba en mi escritorio en Crestwell Electric, intentando concentrarme en los informes de inventario, con el teléfono en silencio a mi lado. Mi compañera Denise se había dado cuenta de que algo andaba mal en cuanto entré esa mañana y me había traído café sin que se lo pidiera, más amabilidad de la que mi propia familia me había mostrado en años. Pareces como si alguien hubiera atropellado a tu perro, dijo. ¿Qué pasó? Un drama familiar. No quiero hablar de eso todavía. Asintió y me dio un apretón de hombros comprensivo antes de volver a su escritorio.
Denise entendía los límites. Entendía que a veces la gente necesitaba tiempo para procesar las cosas antes de estar lista para hablar de ellas. Mi familia nunca había entendido eso de mí. Cuando por fin sonó mi teléfono y vi el número del agente Bradley, me levanté tan rápido que tiré mi taza de café, salpicando agua tibia por todo el escritorio. Yasmín, soy el agente Bradley. Hemos localizado tu vehículo. ¿Dónde está? ¿Está Felicity contigo? Hubo una pausa que me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que dijera nada. El coche está en un depósito de vehículos en la zona oeste de la ciudad. Lo dejaron en una zona de estacionamiento prohibido hace unas 3 horas. Al parecer, tu hermana lo dejó allí cuando se dio cuenta de que lo buscábamos activamente. ¿En qué estado está? Otra pausa. Esta vez más larga. Creo que deberías echarle un vistazo. Puedo encontrarme contigo allí en 1 hora, si te viene bien. Le dije a mi supervisor que tenía una emergencia familiar, lo cual era cierto, y tomé prestado el coche de Denise para cruzar la ciudad hasta el depósito de vehículos. El agente Bradley ya estaba allí cuando llegué, de pie junto a mi otrora impecable Honda Accord de 3 meses. El parachoques estaba abollado y rayado, como si alguien hubiera rozado ligeramente a otro coche y se hubiera ido. El retrovisor del conductor estaba casi partido por la mitad y colgaba torcido. Había arañazos largos en la puerta del copiloto que parecían haber rayado la pintura a propósito. Y la luneta trasera tenía una grieta diagonal, una maraña de daños que debía de ser por un impacto. ¿Qué pasó?, me pregunté, con la voz distante y desconectada de mi cuerpo. Es difícil saberlo sin investigar más. Los daños en el parachoques sugieren una colisión menor. Los arañazos podrían ser vandalismo o de aparcamiento. En cuanto al parabrisas, estoy tan desconcertado como tú. Caminé lentamente alrededor del coche, contando cada rasguño, cada abolladura, cada señal de la negligencia de mi hermana grabada indeleblemente en el metal. Cuando lo recogí del concesionario, estaba en perfectas condiciones. Lo lavaba cada fin de semana, aspiraba el interior y dejaba un ambientador colgado del retrovisor porque me gustaba el aroma a lavanda. Lo trataba con cuidado porque representaba años de ahorro y sacrificio. Ahora parecía recién salido de una carrera de demolición. Encontramos envoltorios de comida rápida por todo el interior, continuó el agente Bradley. Y hay una mancha en el asiento trasero que necesito que limpien con urgencia. Podría ser aceite de motor, podría ser otra cosa. En cualquier caso, no es un espectáculo agradable. Sonó mi teléfono. El número de mi madre parpadeaba en la pantalla. Esta vez contesté porque quería que supiera exactamente lo furioso que estaba. Yasmín, Felicity me acaba de llamar, completamente angustiada. Dice que la policía la busca porque presentaste una denuncia. Por favor, dime que todo esto es un gran malentendido. No es un malentendido, mamá. Me robó el coche. Robado es una palabra muy fuerte, dijo mi madre, con la voz tensa por la ira contenida que siempre mostraba cuando intentaba no perderlo. Lo tomó prestado. Hay una diferencia. Lo tomó sin mi permiso, lo condujo menos de 24 horas y ya lo ha dañado mucho. Ahora mismo estoy en un depósito de coches, viendo el destrozo que ha hecho con mi coche nuevo. El parachoques está abollado. El retrovisor está roto. La luneta trasera tiene una grieta enorme. Y el interior parece un desguace. ¿Dañado? ¿Cómo que dañado? Felicity no mencionó daños. Claro que no. ¿Cuándo ha asumido Felicity la responsabilidad de algo que ha hecho? Probablemente ni siquiera se dio cuenta de que había chocado con algo. Probablemente estaba hablando por teléfono, maquillándose o haciendo alguna de las 1000 cosas que siempre hace en lugar de mirar la carretera. Mi madre guardó silencio un momento, y pude oír su respiración al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su tono de voz había cambiado, ese tono que usaba para manipularme, para hacerme sentir culpable. Bueno, aunque solo fueran daños menores, probablemente fue un accidente. Sabes que Felicity siempre ha tenido mala suerte con los coches. Pero eso no significa que merezca que su propia hermana la trate como a una delincuente. Mala suerte. Mamá, ha destrozado 4 coches en 5 años. Eso no es suerte. Es un patrón de comportamiento imprudente que tú y papá han fomentado siempre, pagándole los gastos legales, comprándole coches nuevos y poniéndole excusas. Hicimos lo que harían los buenos padres. Apoyamos a nuestra hija cuando la necesitaba. ¿Y yo qué?
¿Y yo qué cuando la necesitaba? Cuando tenía 2 trabajos para pagar la universidad mientras Felicity dejaba los estudios y tú pagabas su apartamento. Cuando pasé años ahorrando cada centavo para comprar este coche mientras tú le comprabas a Felicity 3 coches diferentes que ella destrozaba. ¿Cuándo me apoyaste como la apoyaste a ella? Las palabras salieron de mi boca sin que pudiera contenerlas. Años de resentimiento por fin encontraron expresión. Nunca antes había dicho nada de esto en voz alta. Nunca me había permitido reconocer lo injusto que siempre había sido este trato desigual. Pero aquí, en el depósito de autos, contemplando los restos de lo que tanto me había costado conseguir, ya no podía callar. Nunca necesitaste ayuda, Yasmín. Siempre fuiste tan capaz, tan independiente. Felicity necesitaba más apoyo porque lo pasaba peor. Eso es lo que pasa cuando tienes hijos con necesidades diferentes. Necesidades diferentes, o expectativas diferentes. Porque desde mi punto de vista, parece que me has exigido más toda la vida, mientras que Felicity se ha salido con la suya en todo. Eso no es cierto. Y lo sabes. Es totalmente cierto. Y la prueba es que pensaste que era perfectamente aceptable dejar que me llevara el coche en plena noche sin siquiera preguntarme. Nunca le habrías hecho eso a Felicity. Nunca habrías imaginado que simplemente lo dejaría pasar. El agente Bradley me observaba con una expresión cuidadosamente neutral, fingiendo evaluar los daños de mi coche mientras yo le contaba años de problemas familiares por teléfono. Agradecí su discreción. Yasmín, creo que estás exagerando porque estás molesta. ¿Por qué no te calmas primero y luego hablamos de esto como adultos razonables? Estoy completamente tranquila, mamá. Nunca había estado tan tranquila. Y esto es lo que va a pasar. Felicity va a enfrentar las consecuencias de robarme el auto. Consecuencias reales de la ley. Porque, obviamente, nuestra familia no es capaz de responsabilizarla de nada. No puedes hablar en serio. ¿Estás dejando que la policía arreste a tu propia hermana por un auto? Robó y destrozó mi propiedad. Esas son sus decisiones, no las mías. Solo estoy respondiendo apropiadamente. Esto va a destruir a la familia, Yasmín. ¿De verdad es eso lo que quieres? Miré mi auto dañado, las abolladuras, los arañazos y las grietas que simbolizaban todo lo que siempre estuvo mal en mi familia, y algo importante se me ocurrió. La familia había estado rota durante años. Yo era la única que fingía que no había pasado nada. Quiero que mi hermana enfrente las consecuencias de sus actos. Algo que tú y papá deberían haber impuesto hace años. Quizás no estaríamos en esta situación si de verdad la hubieras cuidado en lugar de mimarla. Mi madre se quedó sin aliento, como si la hubiera abofeteado. ¿Cómo te atreves a hablarme así después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Qué hiciste exactamente por mí, mamá? ¿Pagarme la universidad? No, lo hice yo misma. ¿Me ayudaste a comprar un coche? No, ahorré durante años. ¿Me diste apoyo emocional? No, estabas demasiado ocupada encubriendo los errores de Felicity como para darte cuenta de mi existencia. Lo único que hiciste por mí fue criticarme por no ser más comprensiva con los problemas de mi hermana. Hubo un largo silencio. Entonces mi madre dijo en voz muy baja, creo que deberías tomarte un tiempo para pensar en lo que le estás haciendo a esta familia. Creo que deberías hacer lo mismo. Colgué y bloqueé su número antes de que pudiera devolverme la llamada. El agente Bradley se aclaró la garganta. Parecía una conversación difícil. No tienes ni idea. De hecho, yo sí. Este tipo de situaciones son más comunes de lo que se piensa. Los familiares simplemente toman las pertenencias de otra persona y dan por sentado que el perdón llegará automáticamente. Rara vez termina bien. La miré, a esta desconocida que me había mostrado más respeto en una mañana del que mi familia me ha mostrado en 29 años. ¿Cómo presento una denuncia? Primero, necesitamos documentar todos los daños a su vehículo. Luego, deberá declarar formalmente en la comisaría. Después de eso, el fiscal de distrito decidirá los siguientes pasos según las pruebas. ¿A qué cargos podría enfrentarse? El uso no autorizado de un vehículo motorizado es un delito menor en Ohio. Dados los daños, podría haber cargos adicionales por daños a la propiedad, pero debo advertirle, este tipo de casos familiares rara vez terminan bien. Esto puede complicarse. ¿Está seguro de que realmente quiere seguir adelante con esto? Miré mi auto destrozado por última vez.
Nunca había estado tan seguro en mi vida. 2 días después, llegó el perito de seguros, un hombre de mediana edad llamado Gerald. Caminó alrededor de mi coche destartalado con una carpeta y una expresión comprensiva que sugería que ya había visto cosas así antes. Yo mismo había recogido el coche del depósito de vehículos y pagado las tasas. Otro gasto que no podía permitirme, pero que no podía evitar. ¿Entonces fue un robo cometido por un familiar?, preguntó Gerald, tomando notas en su formulario. Mi hermana. Tomó la llave de repuesto de mis padres y se fue en plena noche sin mi conocimiento ni consentimiento. ¿Y presentó una denuncia? Sí, tengo el número de caso aquí. Le entregué la documentación que me había dado el agente Bradley. Gerald asintió y continuó su investigación. Se agachó para ver mejor los daños en el parachoques delantero. Esa abolladura es bastante grande. Parece que chocó contra algo. Pasó algo a una velocidad razonable y siguió conduciendo. Los restos de pintura sugieren que era otro vehículo, probablemente más oscuro. No lo mencionó cuando habló con mi madre, pero probablemente ni se dio cuenta. Sucede más a menudo de lo que uno cree. Caminó alrededor del auto y pasó los dedos sobre los rayones en la puerta del pasajero. Parecen deliberados. ¿Ves qué profundos y en el mismo ángulo están todos? Alguien ha rayado este auto. ¿Rayado? ¿Por qué alguien rayaría mi auto? Es difícil decirlo. Podría haber sido vandalismo en el estacionamiento donde lo dejó. Podría haber sido alguien que le guarda rencor a tu hermana. Fácilmente podría haber sido tu propia hermana. Miré los rayones y me sentí mal. La idea de que Felicity pudiera haber dañado mi auto deliberadamente por despecho era casi insoportable. ¿Pero era realmente tan sorprendente? Siempre había sido vengativa cuando no se salía con la suya. Gerald fue a la parte trasera del auto y examinó la ventana rota. Es interesante. ¿Ves cómo la grieta se extiende desde este punto? Algo golpeó la ventana desde adentro, no desde afuera. Como si alguien le hubiera lanzado algo desde el asiento trasero. Desde adentro. Eso sugiere el patrón. Pudo haber sido un accidente, alguien le lanzó una bolsa y la golpeó más fuerte de lo previsto, o pudo haber sido intencional. Sea como sea, hay que reemplazarla. Pasó otros 20 minutos documentándolo todo, tomando fotos y notas. Cuando terminó, se volvió hacia mí con una expresión casi esperanzada. La buena noticia es que tu seguro a todo riesgo debería cubrir la mayor parte. Como tienes una denuncia por robo, podemos procesar esto como un caso de recuperación de vehículo robado. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que cubriremos las reparaciones, menos tu deducible, dependiendo de la magnitud de los daños. Incluso podrías tener derecho a una indemnización por pérdida total si los costos de la reparación superan un cierto porcentaje del valor actual del vehículo. ¿Pérdida total? ¿Quieres decir que pagarán todo el coche? Posiblemente. Necesito hacer cálculos y consultar con nuestro equipo de tasadores, pero este es un caso relativamente nuevo. El vehículo tiene daños importantes en varios sistemas. Es muy posible. Por primera vez desde que noté que mi coche había desaparecido, sentí una luz de esperanza. ¿Cuánto tardará esto? Debería poder darle una respuesta en una semana. Mientras tanto, documente cualquier daño adicional que descubra y guarde copias de todas sus comunicaciones con la policía. Después de que Gerald se fuera, me senté en mi coche averiado, intentando procesar todo lo que había sucedido en las últimas 48 horas. Mi teléfono vibró con la notificación de un nuevo mensaje de voz y, en contra de mi buen juicio, lo escuché. La voz de Felicity llegó a mi oído, arrastrada y enfadada, como si hubiera estado bebiendo. Entonces, ¿de verdad lo hiciste? Llamaste a la policía por lo de tu hermana. Espero que ahora estés contenta. Tus egoístas padres están destrozados. No pueden creer que pudieras hacerle algo así a la familia. ¿Y por qué? Por un coche estúpido. Para ti, las cosas siempre fueron más importantes que las personas, Yasmín. Por eso habrías muerto sola. Lo sabes. Nadie quiere estar con alguien tan frío como tú. Guardé el mensaje de voz. Bradley me había dicho que lo documentara todo, y me pareció lo correcto. Había otro mensaje, esta vez de mi padre. Su voz era más baja que la de mi madre, más decepcionada que enfadada, lo que, por alguna razón, me hizo sentir peor. Yasmín, soy tu padre.
Tu madre me contó lo de la conversación. Entiendo que estés molesta por el coche, pero creo que exageras. Felicity cometió un error, pero sigue siendo tu hermana. La familia perdona a la familia. Siempre ha sido así en nuestra familia. Creo que deberías retirar la queja y disculparte con tu madre por lo que dijiste. Está muy dolida y no merece que la traten así. Borré el mensaje sin guardarlo. Si mi padre quería fingir que tolerar el comportamiento de Felicity durante décadas equivalía a lealtad familiar, era asunto suyo. Pero estaba harta de seguirle la corriente. El tercer mensaje venía de un número desconocido. Y al volver a reproducirlo, volví a oír la voz de Felicity, pero esta vez diferente, casi riendo. Oye, Yasmín, ¿adivina qué? Encontré otro coche. Una amiga me presta el suyo para que puedas recuperar tu querido Honda. ¿Qué queda de él? Diviértete conduciendo un coche que nadie quiere, igual que tú. Cuídate, hermana. Colgó riendo. Sentado en mi coche destartalado en el aparcamiento de mi complejo, rodeado de la evidencia de la negligencia de mi hermana y la traición de mi familia, caí en la cuenta de algo importante. Toda mi vida había intentado ganarme el amor y el respeto de personas incapaces de lograrlo. Había trabajado duro, había respetado las reglas, había sido la responsable, la confiable, la que siempre limpiaba el desastre, ponía excusas y mantenía la paz. ¿Y qué había conseguido con eso? Un coche robado, un montón de facturas de reparaciones y una familia que me culpaba de sus propios fracasos. Algo se endureció en mi interior ese día. No con amargura, sino con más fuerza protectora, como un callo que se forma sobre una herida que lleva demasiado tiempo frotada. A la mañana siguiente, llamé al agente Bradley. Quiero presentar cargos, dije. Sea cual sea la pena máxima por lo que hizo, quiero llegar hasta el final. ¿Estás seguro? Una vez que presentamos cargos, es difícil retractarse. La fiscalía asume el control y tú no tienes voz ni voto. Estoy seguro. Mi hermana me dejó un mensaje de voz anoche y se rió de ello. No cree que haya consecuencias. Quiero demostrarle que se equivoca. Bien. Tendrás que venir a la comisaría mañana por la mañana sobre las 9 y prestar declaración formal ante un detective. Puedes venir. Allí estaré. La comisaría se sentía fría y estéril, con luces fluorescentes zumbando y sillas en la sala de espera que eran claramente funcionales, incómodas. El agente Bradley me recibió en el vestíbulo y me condujo por un laberinto de pasillos hasta una pequeña sala de interrogatorios donde ya esperaba un detective. Se llamaba Detective Hernández, y era un hombre paciente con anillos de plata en la sien y una voz tranquila que me hizo sentir como si estuviera charlando con un amigo en lugar de dar una declaración oficial. Le conté todo, el aparcamiento vacío, la llamada con mi madre, los mensajes despectivos de Felicity, los daños en el coche, el mensaje de voz que dejó después. Tu hermana tiene un largo historial con los coches, dijo, mirando sus notas. 4 coches destrozados en 5 años. 3 de ellos fueron accidentes que causó por conducción temeraria. 1 fue por conducir ebria. Le revocaron el carnet 2 veces, y la verdad es que me sorprende que todavía pueda conducir. Y sus padres encubrieron este comportamiento todo el tiempo. Siempre le pagaban a sus abogados. Le cubrían las primas del seguro cuando subían demasiado. Le cambiaban los coches cuando los destrozaba, y a veces incluso le compraban coches más nuevos y en mejor estado que los que destrozó. Nunca la responsabilizaron de nada. Pero no hicieron lo mismo contigo. Me reí con amargura, y su intensidad me sorprendió incluso a mí. No, compré mi primer coche a los 19 años con el dinero que gané trabajando en 2 empleos mientras estudiaba a tiempo completo. Pagué mis estudios, mi apartamento, todo yo mismo. Siempre decían que no necesitaba ayuda porque era muy autosuficiente e independiente. Pero Felicity la necesitaba porque tenía problemas. Esa siempre era la excusa. El detective Hernández asintió lentamente, pensativo. Parece una situación familiar muy difícil. Lo fue, pero ya lo superé. Estoy cansado de poner excusas, encubrirla y fingir que todo está bien cuando es tan obvio que no es así. Tras la declaración, el detective Hernández explicó lo que sucedería a continuación. Felicity sería acusada formalmente de uso no autorizado de un vehículo motorizado, un delito menor de primer grado en Ohio. Dados los daños del coche y la evidencia de sus infracciones de tráfico previas, existía la posibilidad de cargos adicionales por daños a la propiedad y vandalismo.
¿Irá a la cárcel?, pregunté. Para una primera infracción de este tipo, es poco probable, pero probablemente se enfrentará a multas cuantiosas, libertad condicional y la revocación de su licencia de conducir. Y si viola su libertad condicional o vuelve a acercarse a tu propiedad, entonces sí, la cárcel es una posibilidad real. Asentí. Una parte de mí esperaba algo más duro, algo que por fin le hiciera entender a Felicity que sus actos tenían consecuencias. Pero otra parte solo quería que esta pesadilla terminara. Hay una cosa más, dijo el detective Hernández, hojeando unos papeles en su escritorio. Hemos verificado los antecedentes de tu hermana como parte de la investigación. Procedimiento habitual. ¿Sabías que hay órdenes de arresto en su contra en otros 2 condados? Lo miré fijamente, visiblemente sorprendida. ¿Qué órdenes? Por no comparecer ante el tribunal por infracciones de tráfico. Una en el condado de Franklin, otra en el condado de Delaware. Delitos relativamente menores, pero significa que ya está en los antecedentes. Si la encontramos y la arrestamos por tus cargos, también tendrá que responder por esas órdenes. Pensé en el buzón de voz de Felicity, que reía. Su absoluta convicción de que se había salido con la suya otra vez. No tenía ni idea de lo que le esperaba. ¿Qué pasa si la encuentran? La detenemos, procesamos los cargos pendientes y la retenemos hasta que sea puesta en libertad bajo fianza o comparezca ante un juez. Debido a las diversas jurisdicciones involucradas, puede tardar unos días en resolverlo todo. Bien, dije, y lo decía en serio. 5 días después, la compañía de seguros llamó, tal como Geral había prometido. Buenas noticias, dijo alegremente al otro lado de la línea. Nuestra evaluación exhaustiva ha determinado que los daños a su vehículo superan el 70% de su valor de mercado actual. Tiene derecho a una indemnización por pérdida total. Dejé mi taza de café, con el corazón acelerado. ¿Qué significa eso exactamente en números? Le pagaremos el valor total de mercado de su vehículo menos su deducible. Como su coche solo tiene 3 meses y estaba en excelentes condiciones antes de que lo robaran, debería estar cerca del precio de compra original. ¿Y qué pasa con el coche después de eso? Lo tomamos y lo vendemos como chatarra. Tendrá que firmar los documentos de propiedad como parte del pago. El proceso fue un poco complicado, pero una vez que terminara todo el papeleo, recibiría un cheque por aproximadamente 26,000 pesos. Hice cálculos mentales. Mi auto había costado 28,000 pesos, menos el deducible de 500 pesos. Recuperaría casi todo lo que había invertido. Y con el dinero, podría comprar un auto nuevo, uno que mi hermana nunca había conducido, uno del que mis padres no tenían llaves, y uno que sería completamente mío. ¿Y ahora qué?, pregunté. Geral me explicó el papeleo, prometió enviármelo todo por correo electrónico esa misma tarde y dijo que el cheque llegaría en 2 semanas después de recibir mis documentos firmados. Después de colgar, me senté a la mesa de la cocina un buen rato, mirando la pared para procesar este giro inesperado de los acontecimientos. No era así como lo había imaginado. Me había imaginado una larga e interminable batalla con la compañía de seguros, discusiones sobre la cobertura y la responsabilidad civil, y si el robo dentro de la familia siquiera contaba como robo. En cambio, evaluaron los daños, confirmaron las circunstancias y aceptaron indemnizarme por completo. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Sinceramente, sentía que estaba constantemente esperando que algo malo pasara y lo arruinara todo. Pero los días pasaban sin que pasara nada malo. 2 semanas después del robo, encontraron a mi hermana en el condado de Franklin. La habían detenido por una infracción de tránsito rutinaria, lo que rápidamente se complicó mucho cuando la gente revisó su licencia de conducir y descubrió las órdenes de arresto pendientes. Fue detenida de inmediato y retenida sin fianza hasta que se resolvieran sus diversos problemas legales. Pasó 4 noches en la cárcel del condado antes de que su amiga Britney pudiera reunir el dinero suficiente para la fianza. Las fotos que circularon en redes sociales después mostraban una alegría muy diferente a la que yo conocía. Tenía el pelo sin lavar y grasiento, la cara sin maquillaje y parecía de 32 años. Tenía los ojos rojos, tal vez de llorar, tal vez de agotamiento. Parecía asustada y pequeña, y finalmente, como alguien que entendía que sus acciones tenían consecuencias. Mi madre me llamó desde el celular de mi padre, que aún no había bloqueado. Yasmín, por favor. Tu hermana está completamente destrozada. Ahora tiene citas judiciales en 3 distritos diferentes.
Podría perder su licencia de conducir para siempre. ¿De verdad es eso lo que quieres? ¿De verdad es ese el resultado que esperabas? ¿Lo que yo quiero? Dije con voz tranquila. Que mi hermana afronte las consecuencias de sus actos. Algo que tú y papá debieron haber impuesto hace años, cuando empezaron los problemas. Hicimos lo que pudimos. Felicity siempre ha sido difícil. Siempre ha necesitado más apoyo que tú. Siempre ha tenido cobertura. Esa es una gran diferencia. Y ahora, enfrentando consecuencias legales por primera vez en su vida, tal vez esta sea finalmente la llamada de atención que necesita. Mi madre rompió a llorar. Ese sollozo teatral que siempre me había conmovido tanto de niña, que siempre me había hecho sentir culpable porque yo también tenía sentimientos. ¿Cómo puede ser tan fría? Es tu hermana. Es familia. ¿Ya no significa nada para ti? Las familias no se roban, mamá. Las familias no destruyen las propiedades de los demás y luego se ríen de ello en el contestador automático. Las familias no toleran la destrucción durante décadas y luego culpan a la víctima por finalmente defenderse. A sí mismos. ¿Quieres hablar de familia? Quizás primero deberías considerar qué clase de familia crearon tú y tu padre. Esa es una declaración terrible. Siempre hicimos lo mejor que pudimos por los dos. Lo mejor de ellos no fue suficiente, y no voy a fingir que lo fue. Colgué y bloqueé también el número de mi padre. 3 meses después del robo, la fecha del juicio estaba programada para una fría mañana de noviembre, lo cual encajaba perfectamente con mi estado de ánimo. No había hablado con nadie de mi familia desde que bloqueé sus números. No había respondido a sus cartas ni a los mensajes que me habían dejado a través de familiares en común. Había construido un muro alrededor de mi vida, sólido y fuerte, y no iba a dejar pasar a nadie que no mereciera el derecho a estar allí. La detective Hernández me había llamado la semana anterior para explicarme lo que sucedería en la audiencia. Felicity ahora estaba acusada de múltiples delitos, no solo de uso no autorizado de mi vehículo. Las órdenes de arresto existentes se habían consolidado en un solo caso, y la acusaban de infracciones de tránsito reiteradas, no comparecer ante el tribunal, conducir sin licencia y daños a la propiedad. El fiscal presionaba para que la condenaran a prisión. No tiene que asistir a la audiencia, dijo. Ya ha declarado, y las pruebas hablan por sí solas. Pero tiene derecho a estar presente si quiere ver cómo termina el juicio. Quería verlo. Necesitaba verlo. El juzgado del condado de Franklin era un gran edificio de piedra, apropiadamente digno para la ocasión. Encontré un asiento en la galería del fondo y observé cómo la sala se llenaba lentamente de abogados, acusados esperando sus casos y observadores como yo. Mis padres llegaron unos 10 minutos antes de la hora fijada para el inicio del juicio de Felicity. Mi madre llevaba un vestido negro que la hacía parecer que iba a un funeral. Mi padre llevaba un traje que nunca le había visto. Me reconocieron enseguida. El rostro de mi madre recorrió una rápida sucesión de emociones, sorpresa de que estuviera allí, esperanza de que mi presencia propiciara la reconciliación, ira por mi expresión cerrada y, finalmente, resignación al ver que la ignoraba por completo. Empezó a acercarse a mí, pero mi padre le puso la mano en el brazo y negó con la cabeza. Se sentaron al otro lado de la galería, lo más lejos posible de mí, aunque seguían en la misma sala. Un oficial del tribunal acompañó a Felicity. Vestía un mono naranja y llevaba el pelo recogido en una coleta despeinada. Parecía más pequeña de lo que recordaba, de alguna manera debilitada, como si los últimos 3 meses la hubieran privado de algo fundamental. No me miró ni una sola vez. La jueza era una mujer de unos 60 años, de pelo gris acero y un aire inflexible que delataba que conocía todas las excusas y manipulaciones, y que ya no le impresionaban. Leyó los cargos con voz clara y pausada: uso no autorizado de un vehículo motorizado, incomparecencia por 3 infracciones de tránsito distintas, conducir sin licencia válida, daños materiales superiores a 1,000 pesos. La lista parecía interminable. ¿Cuál es la declaración de culpabilidad de la acusada?, preguntó la jueza cuando terminó. El abogado de Felicity, un defensor público con aspecto apurado que hojeaba sus expedientes como si no estuviera seguro de qué caso llevaba, se inclinó hacia ella y le susurró algo al oído. Felicity escuchó, luego miró a mis padres y finalmente a mí brevemente. Nuestras miradas se cruzaron por un momento al otro lado de la sala, y vi algo en su expresión que podría haber sido vergüenza o enojo. Era difícil saberlo. Culpable, su señoría, dijo en voz baja.
La sentencia duró unos 20 minutos. El juez revisó meticulosamente el historial de conducción de Felicity, anotando cada incidente y su resultado. Escuchó los argumentos finales del defensor público, que mencionaron las difíciles circunstancias personales de Felicity, su reciente divorcio y su disposición a declararse culpable y asumir la responsabilidad. Luego la miró directamente, y su mirada era todo menos compasiva. Su señoría, he revisado a fondo su expediente y he encontrado un patrón constante de desprecio por la ley, la propiedad ajena y las consecuencias de sus actos. A lo largo de los años, se le han brindado múltiples oportunidades para cambiar su comportamiento. Se le han ofrecido acuerdos con la Fiscalía, reducciones de pena y oportunidades de restitución. Y ha desperdiciado cada una de estas oportunidades. En algún momento, el tribunal debe enviar el mensaje de que tal comportamiento no será tolerado. Mi madre emitió un ruido sordo al otro lado de la habitación, como si estuvieran estrangulando un Saab antes de que pudiera escapar. La condeno a 90 días en la cárcel del condado, 60 de los cuales son condicionales. Los primeros 30 días de su condena comenzarán inmediatamente después de su liberación. Estará en libertad condicional durante 2 años. Se le revoca su licencia de conducir indefinidamente. Puede solicitar su restitución después de 5 años, siempre que demuestre que ha cumplido con todos los requisitos del tribunal. Se le ordena pagar a la víctima 3,000 pesos por daños y perjuicios, y se le prohíbe contactarla de cualquier manera, directa o indirectamente. ¿Entiende estas condiciones? Felicity asintió, con el rostro pálido. Sí, su señoría. Además, cualquier violación de estos términos de libertad condicional resultará en la ejecución inmediata de su sentencia de libertad condicional, así como de todos los demás cargos. Esta es su última oportunidad, jovencita. Le recomiendo encarecidamente que la tome en serio. Lo entiendo, su señoría. El alguacil condujo a Felicity por una puerta lateral. No miró a mis padres. No me miró a mí. Simplemente se alejó, cabizbaja y con los hombros hundidos, como quien por fin se da cuenta de que el mundo ya no haría excepciones con ella. Me senté en la sala y vi a mi hermana desaparecer por la puerta. Y sentí algo inesperado. No exactamente satisfacción, aunque ciertamente había algo de ella. No satisfacción, aunque también la había. La sensación más intensa fue de alivio. Ese alivio profundo y desgarrador que sientes cuando una carga que has llevado durante tanto tiempo que casi la habías olvidado por fin se ha quitado de encima. Mis padres me encontraron unos minutos después en el pasillo del juzgado. Esperaba que se acercaran. Prácticamente me había dejado expuesto a algún tipo de juego de acusaciones o manipulación emocional que estuvieran a punto de emplear. Pero en cambio, vi algo que nunca antes había visto en ellos. Auténtica conmoción. Yasmín, dijo mi padre, con la voz más baja e insegura que nunca. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo salió todo tan mal? Lo miré. Realmente lo miré. Este hombre que había entrado en mi complejo de apartamentos en mitad de la noche para regalar mis pertenencias. Que había permitido décadas de destrucción. Que había esperado que limpiara el desastre que no había causado y que soportara una falta de respeto que no merecía. Llegaste aquí tratándome como si no valiera nada, y a Felicity como si no pudiera hacer nada malo, dije. Llegaste aquí sin responsabilizar nunca a nadie de nada. Llegaste aquí porque decidiste que mis límites importaban menos que la paz. Mi madre abrió la boca para responder, probablemente para discutir, desviar el tema o, de alguna manera, echarme la culpa a mí, pero mi padre volvió a ponerle la mano en el brazo. Y ella la cerró. Creo, dijo lentamente, que hemos cometido muchos errores. No sé cómo arreglarlos. Yo tampoco lo sé, dije con sinceridad. Y, francamente, no estoy seguro de querer intentarlo ahora mismo. Quizás algún día, pero no hoy. Me alejé antes de que ninguno de los dos pudiera responder. Mi coche nuevo me esperaba en el garaje subterráneo, un Toyota Camry plateado que había comprado con el dinero del seguro, y nadie de mi familia se había sentado en él, lo había tocado ni había tenido una llave en la mano. Subí, arranqué el motor y me alejé del juzgado sin mirar atrás. Las semanas siguientes fueron una época de aprendizaje y cambio. Sin el drama constante de mi familia, que me consumía la energía y exigía mi atención, de repente tuve tiempo y una capacidad emocional que ni siquiera sabía que me faltaba. Empecé a hacer ejercicio de nuevo, me apunté a un gimnasio cerca de mi apartamento e iba 3 veces por semana. Reencontré con amigos que había descuidado durante años,
personas que se habían distanciado mientras yo estaba ocupada lidiando con el caos familiar. Empecé a vivir mi vida por mí misma, quizás por primera vez. Mi compañera Denise notó el cambio de inmediato. «Últimamente pareces diferente», me dijo una tarde durante la pausa para el café. «Más ligera, como si por fin te hubieras quitado una pesada carga». «Eso es exactamente lo que pasó», dije. «Dejé de llevando una carga que no era mía». Asintió, como si entendiera. «Y quizás sí. Todos tenemos algo a lo que nos hemos aferrado durante demasiado tiempo». El cheque de Felicity llegó unos 2 meses después del juicio. Un giro postal de $3,000 que probablemente le había costado todos sus ahorros. Lo deposité en mi cuenta de ahorros sin mayor problema. Dinero que quería usar para mi futuro, no para limpiar el pasado de otra persona. Pasó un año. Felicity cumplió sus 30 días de cárcel y fue puesta en libertad condicional. Según primos con los que ambos seguimos en contacto, trabajaba en un restaurante de comida rápida y vivía con una compañera de piso en un apartamento pequeño. No sabía conducir y dependía completamente del transporte público y de la ayuda de sus amigos. Mis padres finalmente habían dejado de apoyarla, ya fuera por razones económicas o porque finalmente se dieron cuenta de que su apoyo era parte del problema. No lo sabía, ni me importaba. Había conseguido un ascenso en Crestwell Electric, me había mudado a un apartamento mejor en North Columbus y había empezado a salir con un hombre llamado Thomas que trabajaba en administración de servicios de salud. Fue amable, paciente y considerado, todo lo que mi familia nunca había sido. Cuando le conté lo que les había pasado a Felicity y a mis padres en el coche, no me juzgó ni dijo que había exagerado. Simplemente me escuchó. Y luego dijo, «Parece que finalmente has tomado una decisión». Eso es una de las cosas más difíciles que una persona puede hacer. Al final, las consecuencias alcanzaron a todos los que las merecían. Felicity se las arregló para superar la libertad condicional, aceptando trabajos mal pagados y viajando en autobús a todas partes. Finalmente aprendió cómo es la vida cuando nadie está ahí para protegerla de sus propias malas decisiones. Mis padres, que tuvieron que ver con humildad a su hija favorita enfrentarse a la verdadera responsabilidad por primera vez, se fueron alejando poco a poco de mi vida. Seguían enviándonos tarjetas de cumpleaños y felicitaciones navideñas, pero la relación había cambiado radicalmente, y todos lo sabíamos. La familia en la que crecí ya no existía, pero no lamenté su pérdida. Sentí alivio de finalmente liberarme de ella. Una tranquila mañana de domingo, estaba en mi nuevo apartamento, contemplando por las ventanas el horizonte de Columbus, una vida que había construido completamente bajo mis propios términos. Fue entonces cuando finalmente comprendí de qué se había tratado realmente toda esta experiencia. Nunca se trató solo de un coche. Se trataba de respeto, límites y la pregunta fundamental de si seguiría permitiendo que me trataran como si mis necesidades no fueran importantes. Durante 29 años, yo había sido quien mandaba, la persona confiable, la que siempre limpiaba el desastre y se aseguraba de que todo estuviera bien para los demás. ¿Y qué había conseguido con eso? Un espacio de estacionamiento vacío y una familia que me culpaba por notar el robo. Pero eso había terminado. Ahora tenía una vida que era mía, moldeada según mis propios deseos, protegida por límites que ahora defendía sin miedo. El coche fue solo el detonante, la gota que colmó el vaso, rompiendo un patrón que debería haber roto hace años. Y aunque nunca le agradecería a Felicity por lo que hizo, podía reconocer que su robo me había dado algo valioso a cambio. La claridad para finalmente separarme de personas que nunca merecieron mi lealtad. Mientras veía cómo la luz de la mañana se extendía por la ciudad que siempre había llamado hogar, me di cuenta de que la venganza estaba completa. No porque Felicity hubiera sufrido, aunque lo había hecho. No porque mis padres lo lamentaran, aunque tal vez lo hicieran, sino porque finalmente había dejado de esperar permiso para priorizarme y simplemente lo había hecho. Esa era la única venganza que alguna vez importó realmente.